La patria potestad no es otra que el derecho de ejercer la representación legal de un niño o una niña, es decir, aquel que tiene la facultad legal para tomar decisiones por el menor. Tener este derecho sobre un niño o una niña implica también tener que cumplir con una serie de obligaciones. Hoy, una asesora jurídica federal nos explicará en qué casos los padres pueden perder la patria potestad. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros. Ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio la licenciada Yasmín Rosales Muñoz, asesora jurídica federal. Bienvenida, licenciada. Gracias por la invitación. Y pues ya para entrar en materia, este tema de la patria potestad, pues explícanos en qué consiste la pérdida de esta patria potestad. La patria potestad, me gustaría primero definirla, es un tema muy interesante. La patria potestad constituye la serie de obligaciones que marca el Estado para los padres o la familia. En este sentido, constituye la obligación de los progenitores de brindar educación, salud, vestimenta, es decir, todos aquellos requisitos que requiere un menor, todas aquellas condiciones que requiere un menor para estar bien. Es importante señalar que la patria potestad puede ser llevada a cabo por un padre o por ambos padres, es decir, es una actividad mancomunada. El hecho de que alguno de ellos no esté presente no es determinante. Cualquiera de ellos puede hacer el ejercicio de la misma sin ningún problema, toda vez que la patria potestad no depende de un contrato de matrimonio, es por una simple relación paterno-filial, no hay ningún requisito previo. También me gustaría comentar que la patria potestad se puede perder o puede ser declarada su pérdida judicialmente. Se termina por una cuestión natural, es decir, que el menor cumple 18 años, deja de ser menor y por lo tanto no hay patria potestad. No hay necesidad de vigilancia. La otra es la emancipación, que es el matrimonio. Y la tercera, pues, es el fallecimiento de quien ejerce la patria potestad, porque no es una obligación de carácter transferible necesariamente. Ahora también, y ya entrando más en el tema, hablaremos de lo que es perder la patria potestad. No es lo mismo terminar la patria potestad que perderla. La terminación, como lo comentamos, es completamente natural. Es un hecho de la vida. Sin embargo, la pérdida es una especie de castigo o sanción por el incumplimiento de una obligación que está prevista en la ley. En términos generales, podemos decir que la pérdida del ejercicio de esa obligación, que es la pérdida de la patria potestad, puede darse por casos muy específicos. En términos generales, podría yo decir que puede ser cuando no se otorga la pensión alimenticia por un periodo máximo de 90 días, puede ser por una sentencia, es decir, por una orden de un juez, por una cuestión que puede emanar de un divorcio o que puede emanar de un juicio como tal, también puede ser por abandono, por maltrato, por diferentes circunstancias en términos genéricos. Y ahora díganos cuál es el procedimiento y los supuestos que determinan las leyes para que se actualice en nuestra legislación la pérdida de la patria potestad. Claro, primero me gustaría hablar en específico de un artículo del Código Civil. Este artículo es el 444. ¿Por qué hablo en específico de un numeral? Porque es muy claro. El artículo es muy claro y detalla específicamente cuáles son los supuestos únicos en los que se puede perder la patria potestad o que puede ser sometida a una persona a la acción de pérdida de patria potestad, porque evidentemente la pérdida de la patria potestad no es automática, tiene que ser declarada por un juez. Bueno, los supuestos son efectivamente una sentencia por parte de un juez que determine la pérdida de la patria potestad. También puede ser, por ejemplo, como ya lo habíamos comentado, el no otorgamiento de la pensión alimenticia, es decir, que el deudor alimentario, si tras 90 días no lleva a cabo el cumplimiento de su obligación de presentar o de otorgar la pensión alimenticia, puede ser sujeto por parte del acreedor alimentario, puede ser sujeto a la pérdida de la patria potestad. Sin embargo, es muy importante hablar que conforme a las reformas del Código Civil, del mismo Código Civil, esta pérdida de la patria potestad en específico es reversible.
Es decir, que si una persona durante un periodo de 90 días incumple con su obligación alimentaria y es sometido a la pérdida de la patria potestad, puede revertir esa pérdida siempre y cuando garantice durante un año el otorgamiento de dicha pensión alimenticia y aparte establezca una fianza. Pero no solamente eso. Las instituciones son muy categóricas en ese sentido. No basta con que yo cumpla mi obligación y aparte presente una fianza. Además es importante que me someta a pruebas, tanto psicológicas como socioeconómicas, para que no vuelva a incumplir con esa obligación. Claramente concatenada se encuentra otro supuesto, que es el de abandono. Cuando después de 3 meses una persona, un menor, no es sometido a los cuidados, a la atención de un padre, este puede ser sometido también a la pérdida de la patria potestad. Esta no es reversible como la de la pensión alimenticia, es un supuesto completamente diferente porque se trata de un abandono completo, ¿no? Se trata de un olvido total. Por otra parte, también es importante señalar que hay algunas sentencias de divorcio que establecen la pérdida de la patria potestad. También existe la posibilidad de perder la patria potestad cuando eres condenado a una pena privativa de la libertad por delito doloso que amerite una sanción de más de 5 años. Es decir, que si lo haces de manera consecutiva, pues también puede ser, porque no es automático, esto que quede muy claro, puede ser sometido a la pérdida de la patria potestad. También, insisto, cuando se trata de una sentencia, de una orden de un juez, por un incumplimiento dentro de alguna controversia. ¿Qué quiere decir? Pues volviendo a lo de la pensión alimenticia, si ya me concedieron otra vez la patria potestad derivado de que yo garanticé, me sometí a pruebas y vuelvo a incumplir, pues evidentemente se me va a retirar la patria potestad. Oye, y en el supuesto de que no exista ninguno de los padres, o que por fallecimiento o por abandono, claro, ¿se puede otorgar la patria potestad a algún familiar? Claro, los abuelos, primero en la línea materna y después en la línea paterna, también son sujetos de la patria potestad. Quería mencionar una parte muy importante del procedimiento de la pérdida de la patria potestad que considero es muy representativo de esta situación. El Estado procura no dejar en estado de indefensión a los menores, aun cuando están sujetos a un procedimiento de pérdida de patria potestad. No nada más esta pérdida de patria potestad, puede ser cualquier situación en donde la custodia o cuando se está ventilando la custodia y que no hay acuerdo por parte de los padres quién la tiene que tener o hay algún proceso de reintegración al menor, el Estado prevé un procedimiento que se llama el procedimiento de acogida. Ese procedimiento de acogida yo lo considero sumamente, la ley lo considera muy involucrado en la pérdida de la patria potestad porque quiere decir que cuando el DIF advierte que hay un menor en situación de desamparo, sea la clase de desamparo que sea o provenga de la circunstancia que provenga, establece un procedimiento muy cuidadoso para que ese menor sea debidamente resguardado en una institución de acogida. Las instituciones de acogida pueden ser previstas por el DIF, que cuenta con centros de acogida, o bien instituciones privadas que también tienen los lineamientos y las herramientas para dar acogida a los menores. Quiero señalar algo muy importante en este proceso de acogida. No es un proceso indiscriminado ni veleidoso. Primero, el DIF, al momento de que considera que existe un menor en estado de desamparo, lo que hace es darle vista al Ministerio Público Especializado. Una vez hecho lo anterior y que se hacen las diligencias para ver que no existe un padre o no existe alguien que pueda ejercer la patria potestad o hay alguna situación de desamparo por violencia o lo que se trate, entonces lo que hace es que el DIF somete a un comité interdisciplinario e interinstitucional la determinación de cuál va a ser el centro que se va a encargar de la acogida del menor. No puede ser una situación tan a la deriva, es decir, para determinar cuál es el centro de acogida, para que haya equilibrio institucional, no se le puede dar a cualquiera. Se tiene que verificar que el menor, cuáles son sus condiciones económicas, cuáles son sus condiciones socioculturales. Inclusive se debe de dar prioridad a aquellos menores que son adictos a psicotrópicos, son farmacodependientes o que presentan algún grado de vulnerabilidad. Es decir, este equilibrio institucional es parte del procedimiento del DIF para llevar a cabo esta situación de acogida. Y por último, es muy importante decir que el DIF, cuando se trata de una pérdida de la patria potestad,
está completamente legitimado para llevar a cabo las acciones tendientes a ejercer funciones del tipo que sea para poder delimitar la situación del menor. ¿A qué me refiero con eso? Que tiene la capacidad para accionar un juicio de pérdida de patria potestad, inclusive cuando estos juicios se generan o cuando hay, de manera suspensiva se restringe la patria potestad a los padres. Muy bien. Pues es momento de hacer una primera pausa, Claro. licenciada. Al regresar seguimos platicando sobre este tema de la pérdida de la patria potestad. Muy bien. Vamos al corte, no le cambie. Ya estamos de regreso, seguimos conversando con la licenciada Yasmín Rosales Muñoz, asesora jurídica federal, acerca de la pérdida de la patria potestad. Y antes de que continuemos con nuestra charla, licenciada, la invito a ver la sección Te Escuchamos. Aquí salimos a la calle y le preguntamos a la gente en qué casos considera que debe quitarse la patria potestad. Vamos a verla. Vamos a ver la sección, regresamos. Yo pienso que es cuando ya el padre es como muy irresponsable, no en el aspecto, bueno, me refiero en el aspecto de que a lo mejor es muy alcohólico, no cumple con el amor, o sea, que con simple dar el dinero pues como que no es lo suficiente. A veces uno necesita más como un amor paternal, maternal, ambos, y no solo, sí, te doy mi dinero y ya con eso eres feliz. Pues cuando no son responsables, cuando no tienen algo bueno que enseñarle a los hijos y cuando los hijos ya tienen una edad en la que están conscientes para decidir, no hasta la mayoría de edad. Dependiendo de toda la problemática que traigan emocionalmente cada uno, ¿verdad? Porque a veces, desgraciadamente, ahorita ya hay malos papás como malas mamás, ¿verdad? Sí, ya es cuestión de primero tratar psicológicamente a cada uno, ¿verdad? Ya de eso dependerá el que le den la custodia al que realmente vaya a ver a sus hijos. Si tiene que haber la necesidad de quitar la patria potestad, ahora, ¿a quién se los dejarían, no? Esa es la cuestión. Porque desgraciadamente como estamos ahorita, el DIF y todo eso, bueno, ninguna institución ahorita es confiable. Entonces, pues mejor como papá, pues sí, el respeto, no importa que tenga de 0 a, no sé, la edad que tenga tu hijo, el respeto, respetarlos, son seres humanos. Entonces, pues educarlos con principios y valores. No importa que a ti te hayan educado con golpes, bueno, tratar de cambiar eso. Yo considero que todavía eso se debe de legislar para que una patria potestad se quite, pero basada en algo sólido. Porque no es nada más pensar, el que papá que no pasa la pensión, o el papá que los maltrata, o el que no da el dinero, ¿no? Yo creo que eso es algo que se debe de legislar y es muy importante, porque indistintamente que el padre no viva o no conviva con ellos, él puede tener la patria pues siempre y cuando ya sea la mamá o el papá sean padres responsables pues, en la crianza, en la educación, que es importante. Yo pienso que hay que retirarle la custodia porque no tiene caso si no los educan, si no les importan. ¿Para qué quieren un papá? A veces solamente son malos ejemplos, entonces no les sirve de nada, ni a la mujer, ni al niño. Y a veces son los dos. En maltrato o que los papás no tengan como tiempo para los hijos y pues los tengan como ahí abandonados, o sea, porque si ellos no tienen como el tiempo, otra persona pues sí lo pueden como dedicar a ellos, ¿no? Pues creo que en ese, o si no tienen como el dinero para poder cuidarlos y tenerlos como en buen estado a los hijos.
Pues ahí estuvo la opinión de la gente, licenciada. ¿Cuál es su impresión? Muy interesante, la verdad es que me parece que la gente está bastante informada. Solo me gustaría separar la definición, perdón, de custodia con la de patria potestad. Claro. La patria potestad es la obligación de los padres ante los hijos y la custodia es quién los cuida o no los cuida. Es una figura completamente diferente. Sin embargo, la gente tiene razón en el sentido de que cuando se emite una resolución de pérdida de patria potestad debe ser muy cuidadosa. Y ahora, ya regresando al tema, díganos cómo es el procedimiento para la pérdida de la patria potestad, cómo son los juicios. Claro, estos juicios orales son juicios muy interesantes. La pérdida de la patria potestad es una controversia que se lleva a cabo mediante un juicio oral en materia familiar. Estos juicios tienen que premiar primeramente los principios de oralidad, publicidad, concentración, continuidad. Lo más importante que me gustaría destacar es la oralidad. La oralidad implica que casi todas las promociones deben de ser, no serán presentadas de manera escrita, sino de manera oral y se resolverán inmediatamente por el juez. También la publicidad implica que estas audiencias son públicas para que todos tengan acceso a ellas. Ya entrando detalladamente en lo que es la pérdida de la patria potestad, debo señalar que si bien son juicios orales, lo cierto es que la demanda, la solicitud de declaración de pérdida de patria potestad, sí es por escrito. Se debe presentar señalando los hechos, cuáles son las razones por las cuales yo asumo que tengo derecho a esta pretensión, las pruebas en las cuales la fundamento, y una vez admitida esta demanda, también por la vía escrita se dará oportunidad a la contraparte para que conteste la demanda y en su caso reconvenga, que no es otra cosa que contrademandar. Ahora, ya pasando directamente al procedimiento, podemos señalar que existe, que una vez que es admitida ya inicia de lleno la parte oral. Es decir, que el juez señala una audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar se divide en dos partes. En una primera audiencia, en donde lo único que se busca es señalar si hay hechos controvertidos, si se puede llegar a un convenio. Es una plática bastante informal entre el juez y las partes para ver si podemos evitar el juicio como tal. También se dilucidan hechos no controvertidos, etcétera. Y una segunda parte que es la audiencia preliminar como tal, en donde ya se ve si hay legitimidad de las partes, en donde ya se ve las pruebas, cuáles se admiten, cuáles no, se depura el procedimiento en sí. Terminada esta etapa, se señala una que se llama audiencia de juicio. Esta audiencia de juicio es la que de repente ven en las películas y en los videos, donde se le otorga a las partes algo que se llama alegatos de apertura. Esto suena como muy de televisión, pero es verdad. Esos alegatos de apertura se les otorgan a cada una de las partes, después el juez ya de manera casi determinante decide sobre las pruebas y les dan oportunidad de algo que se llama alegatos de cierre a cada una de las partes. Se dicta sentencia y en ese punto es importante decir que como es un juicio de carácter que conocen los juzgados de locales, procede la apelación. El medio de defensa ordinario es la apelación. Este es el procedimiento a grandes rasgos. Y este tema de la pérdida de la patria potestad es competencia del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Qué tipo de asuntos? Es muy interesante la pregunta que me acabas de hacer, porque nosotros como asesores jurídicos no litigamos en materia local. Sin embargo, sí promovemos amparos directos en materia emanados de asuntos que vienen del fuero común. Es decir, que nos toca la parte del amparo directo. Así que conocemos de muchas resoluciones derivadas de pérdida de patria potestad, pero una vez agotada la apelación, cuando la resolución fue desfavorable para las partes, viene nuestro trabajo, que en este caso es promover el medio de defensa correspondiente al amparo directo. No es poca cosa, porque en esta parte, cualquiera de las circunstancias que no se pudieron haber ventilado en el juicio natural, sobre todo creo que en la parte donde nosotros podemos trabajar mucho y contribuir mucho es en la parte del interés superior del menor y sobre todo en la aplicación adecuada a las legislaciones locales e internacionales en materia de los derechos de los niños. En este caso, la Ley para Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes es muy puntual en el derecho que tienen los menores a vivir en familia. Está tan cuidado, tan legislado, que hay un capítulo íntegro para esa protección.
Y pues la convención evidentemente en su artículo 9 y en todo el texto de esta convención sobre los niños, niñas y adolescentes determina que hay que ser muy cuidadoso, debe premiar el interés jurídico, no se les puede separar a los niños de sus padres sin que exista una razón fundada y motivada, como señalaba uno de la gente que estaba opinando. Tiene toda la razón. Para que se determine la pérdida de la patria potestad, de verdad debe de ser un asunto sumamente grave donde se amerite violencia o una circunstancia de ese tipo. Y nosotros constantemente tenemos casos de esa naturaleza. Yo inclusive actualmente estoy llevando un asunto en donde estamos en amparo directo y ya tenemos una resolución favorable para que la menor sea reintegrada nuevamente con sus padres. Muy bien, pues es momento de hacer una segunda pausa, licenciada. Al regresar, pues daremos respuesta a las preguntas del auditorio. Muy bien. Vamos al corte y regresamos con la respuesta a sus preguntas. Ya estamos de regreso, ya tenemos algunas llamadas del auditorio en la sección Te Respondemos. Vamos con la primera llamada. Claro. Es del señor Heriberto Arteaga Gómez. Él nos dice que estuvo casado 6 años con Alma Robles, con quien procreó una menor que a la fecha tiene 4 años. Pero derivado de que se separó de la señora, esta le demandó una pensión alimenticia que el juez determinó en un 30% de su sueldo. Sin embargo, la madre de su hija le amenazó diciendo que si no le daba el 50% del salario, le demandará la pérdida de la patria potestad. Él quiere saber si esto es posible. No. Heriberto, tenga usted calma, cumpla con su obligación alimentaria porque es obligación de todos ustedes cumplir con esa obligación. Sin embargo, nadie puede condicionarle a la entrega de una cantidad. El juez determina qué cantidad tiene derecho y esa cantidad es la que usted debe de pagar. Como habíamos comentado, efectivamente, por la no entrega de la pensión alimenticia durante 90 días, sí puede ser condenado a la pérdida de la patria potestad, pero debe quedar muy claro para usted que esa pérdida no implica de ninguna manera que usted puede ser condenado a la pérdida de la patria potestad simplemente por un porcentaje que no le parece a alguna de las partes, que lo litigue, pero no que le amenace de esa manera. Pues ahí está la respuesta para Heriberto. Vamos con la siguiente llamada. Es de María Elisa Treviño. Ella nos dice que dio a luz a una niña que a la fecha tiene 11 años y aunque fue reconocida por su progenitor, nunca volvieron a saber de él y quiere saber si puede demandar la pérdida de la patria potestad del padre de su hija para obtener el reconocimiento legal a favor de su actual pareja con la que tiene casada 8 años. ¿Qué le puede comentar? ¿Qué tal? Mire, sí puede solicitar la pérdida de la patria potestad. Ya habíamos hablado anteriormente que después de 3 meses de abandono existe la posibilidad de demandar la pérdida de la patria potestad. Ahora, no es un juicio sencillo tampoco, no es que simplemente opere la pérdida de la patria potestad, porque en una de las circunstancias es que también se tendría que llamar a los padres del señor, del papá. Y por otra parte, una vez que llegara a decretarse la pérdida de la patria potestad, eso no implica que de manera automática su pareja actual puede reconocer a la menor. Eso será un proceso aparte. Muy bien, pues ahí está la respuesta. La siguiente llamada es de Alejandra Martínez. Ella pregunta si en el Instituto de Defensoría se puede analizar lo relativo a una demanda de pérdida de patria potestad. Pues ya más o menos nos había comentado, pero ¿qué le puede decir? Claro, Alejandra, reiteramos que nosotros no somos competentes para representar en materia local. Sin embargo, nosotros sí podemos canalizarle para la Defensoría de la Ciudad de México, donde sí le pueden representar y también de manera gratuita. Ahí está la respuesta. La siguiente llamada es de Juan Carlos Armas. Él nos dice que tiene una hija con la señora Elena Campos y toda vez que están separados se estableció una pensión que él aporta mensualmente y un régimen de convivencias. No obstante, la madre de la menor no se presenta nunca y las veces que puede visitarla advierte que ha sido sometida a maltrato físico y emocional, por lo que se encuentra desesperado y pregunta si es viable demandar contra la madre de la menor la pérdida de la patria potestad.
Bueno, retomamos en este sentido señalando que efectivamente la violencia es una de las causales para la pérdida de la patria potestad, pero reitero que no es un juicio sencillo. Se tiene que acreditar mediante periciales psicológicas, médicas, etcétera, que de verdad existe violencia. Además, también existen procedimientos de reinserción y procedimientos psicológicos para que los padres sean aptos para llevar a cabo la patria potestad. No es un procedimiento sencillo, sí quiero dejarlo muy claro. Pues ahí está la respuesta. Muchas gracias por atender las inquietudes del auditorio. Licenciada Yasmín Rosales Muñoz, asesora jurídica federal. Muchas gracias por la invitación. Ya nos vamos, le agradecemos que nos haya sintonizado el día de hoy, agradecemos al equipo de producción que hace posible este programa, nos vemos la próxima semana aquí en el Canal Judicial.